En esta clase vamos a hablar sobre PCM, que es el siguiente tema. PCM son las siglas de modulación por codificación de pulsos. Vean que volvemos a encontrar el concepto de modulación, el cual vimos al inicio del curso. Y nada más para recordar que la modulación es el mecanismo que puede mover información de un punto a otro. Si nosotros queremos llevar a cabo las comunicaciones, que es mover información de un punto a otro, se necesita implementar el mecanismo de modulación. Este mecanismo de modulación permite mover información de un punto a otro y es un proceso que consiste en tomar un fenómeno físico, incrustarle información. ¿Cómo se le va a incrustar la información? Variando algún parámetro o alguna característica de este fenómeno físico. Una vez que se ha incrustado la información, el fenómeno físico se propaga y junto con él se propaga la información, ya que va incrustada. Eso es la modulación. La vimos al inicio del curso. Simplemente quise recordar el concepto. Y como ya dijimos, PCM es modulación por codificación de pulsos. Esto es, PCM es un mecanismo para mover información. ¿En qué consiste este mecanismo o este esquema de modulación? Vamos a explicar lo siguiente. PCM es entonces un esquema de modulación. De hecho, su nombre lo dice, modulación por codificación de pulso. Recuerden que también hablamos de diferentes tipos de modulación. Modulación analógica y modulación digital, que tiene que ver con el tipo de información que se va a incrustar. Por otro lado, se tiene modulación banda base y modulación pasabanda, que tiene que ver con el espectro de la señal modulada. Si está alrededor de la frecuencia cero o contiene la frecuencia cero, se le conoce como modulación banda base. En cambio, si el espectro de la señal modulada, esto es, el espectro de la señal que contiene la información incrustada, está alejado de la frecuencia cero, se le conoce como modulación pasabanda. Eso fue la clasificación de modulación que hicimos. Y se platicó en su momento que hay diferentes esquemas de modulación. El esquema de modulación nos va a dar los detalles para poder realizar el proceso de modulación. ¿Qué detalles? ¿Qué proceso físico se va a tomar para incrustar la información? ¿Cómo se le va a incrustar la información? ¿Qué parámetros o qué parámetros se va a variar el proceso para incrustar la información? Esos son los diferentes esquemas de modulación. Y hay diferentes esquemas que combinan los tipos de modulación. Esto es modulación digital, banda base, modulación digital, pasabanda, modulación analógica, banda base, modulación analógica, pasabanda. PSM es un esquema de modulación que entra en la categoría de modulación analógica, banda base. ¿En qué consiste? Recordando que el dispositivo encargado de realizar el proceso de modulación se conoce como modulador y es un dispositivo que tiene dos entradas, una salida. Una de las entradas es la información que se va a incrustar y la otra entrada es el proceso que se va a tomar para incrustar la información. Y la salida es la señal modulada, es el proceso con la información incrustada. Todos estos son conceptos que ya habíamos visto previamente. En un modulador PCM, la información que se va a incrustar es analógica, es una señal analógica. Por eso es que les dije que PCM descansa en la categoría de modulación analógica, porque la información que se va a incrustar es analógica. El proceso físico que se va a tomar para incrustarle son pulsos. De ahí la P, modulación por codificación de pulsos. Los pulsos son los que se van a tomar como procesos físicos
para incrustarle la información analógica, es decir, esta información se va a incrustar sobre un pulso o sobre pulsos. ¿Cómo se va a incrustar? De eso trata PCM y es lo que voy a explicar en esta clase. Para empezar, vamos a definir lo que vamos a entender como pulso. Y esto es muy importante porque a lo largo del curso ya vamos a estar trabajando con pulsos. Las comunicaciones digitales hacen uso de los pulsos para mover la información. Esto es, ocupa como procesos físicos los pulsos. Entonces vamos a definir qué vamos a entender como pulso. Un pulso no es más que una señal con una cierta forma y una cierta duración. El pulso más conocido es el pulso cuadrado, que es el que se presenta en esta figura. Y con este vamos a partir. Y más adelante vamos a ver otro tipo de pulsos que también existen. Un pulso cuadrado tiene una duración finita para empezar, es decir, empieza en un tiempo y termina en otro tiempo. El pulso cuadrado se mantiene constante durante un tiempo llamado TA, ancho de pulso, y tiene un periodo, que es lo que dura el pulso, llamado TP. TP es el periodo del pulso y TA es el ancho del pulso, recordando que un pulso cuadrado se mantiene constante durante todo el tiempo TA. Así entonces, de este pulso podemos encontrar o definir tres parámetros: la amplitud, que se mantiene constante; el ancho, que puede variar desde un valor mayor a 0 hasta el valor TP. Se puede tener un pulso con una duración hasta TP o menor. Y la posición, esto es, donde empieza a tener un valor de amplitud diferente de 0. Por ejemplo, para este caso particular, esta es la posición 0. Recuerden, había dicho que un pulso tiene un inicio y un fin en el tiempo. El inicio es la posición del pulso. El fin es donde acaba el periodo. Pero este pulso puede tener una posición diferente del inicio del periodo. Por ejemplo, puede suceder que se tenga el periodo del pulso, esto es TP, y el pulso se encuentre en esta sección del periodo. Tiene un inicio diferente, una posición, perdón, diferente al inicio. Y en general el inicio puede ser cualquier tiempo dentro del periodo. Así tenemos ancho de pulso, posición y amplitud. Tres parámetros que se pueden variar si se requiere incrustar información sobre este pulso, porque recuerden que la modulación es incrustar información variando algún parámetro del proceso físico. Como proceso físico dijimos que estamos ocupando los pulsos y ya explicamos que tienen tres parámetros que se pueden variar. Esto da como resultado lo que se conoce como modulación por pulsos. Hay diferentes esquemas de modulación por pulsos: PAM, PDM, PPM. PDM también es muy conocido como PWM por sus siglas en inglés. El esquema PAM es modulación por amplitud de pulso. ¿Qué significa? Que se va a ocupar un pulso para incrustar la información y el parámetro que se va a variar es la amplitud. Recuerden que la amplitud es un parámetro de ese pulso. PDM, modulación por duración de pulso o modulación por ancho de pulso. Esto es, del pulso se va a variar su ancho para incrustar la información. PPM, modulación por posición de pulso. Ahora se va a variar la posición de ese pulso para incrustar la información. Y finalmente viene PCM. Estos esquemas después los vamos a volver a tratar un poco con mayor detenimiento. Por ahora solamente es ya empezar a introducir ciertos conceptos o ciertos esquemas de modulación banda base. Estos esquemas son esquemas de modulación banda base.
Ahora toca el turno de hablar de PCM, modulación por codificación de pulsos. ¿Qué significa? ¿Cómo incrusta la información? Si nosotros ya dijimos que un pulso solo tiene tres parámetros, amplitud, ancho y duración, y de ahí surgen tres esquemas, PAM, PDM y PPM. Entonces, ¿qué es PCM? ¿Qué parámetro va a variar? Estos esquemas de modulación hacen referencia al parámetro que se está variando. PAM, amplitud. PDM, duración o ancho. PPM, posición. Y entonces PCM, ¿qué parámetro varía si ya nos acabamos los tres parámetros? Bueno, eso es lo que vamos a explicar en esta clase. Una vez que hemos entendido que PCM es un esquema de modulación porque va a incrustar información sobre un pulso, vamos a explicar cómo es que la incrusta. Y para ello vamos a recordar también algunos conceptos que ya vimos, que es el muestreo. Cuando vimos muestreo, vimos tres tipos de muestreo o explicamos tres tipos de muestreo, el ideal, el natural y el de cresta plana. Únicamente vamos a tomar el natural y el de cresta plana, recordando que el muestreo natural es aquel en donde el valor de la muestra tiene una cierta duración diferente de cero y que la muestra toma el valor de la señal durante toda su duración. Por ejemplo, esta muestra tiene esta duración y la amplitud que toma esta muestra es idéntica a los valores que toma la señal en la duración de la muestra. Esta muestra tiene esta duración y el valor de amplitud es idéntico al valor que toma la señal en la duración de la muestra y así para todas las demás muestras. Esto es el muestreo natural. El de cresta plana, recordando, el de cresta plana, cada muestra también tiene una duración y el valor de la muestra es igual a el valor de la señal cuando empieza a existir la muestra y se mantiene constante hasta que termine la muestra. Llega la siguiente muestra, toma este valor, que es en donde empieza la muestra. En este instante de tiempo, la señal analógica tiene un valor. En el instante de tiempo donde empieza la muestra, la señal analógica tiene un valor. Y ese valor se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que se tome la siguiente muestra. En el instante que se toma la siguiente muestra, la señal analógica tiene un valor y se mantiene constante. Y así para el resto de las muestras. Este es el muestreo de cresta plana. Ahora, tanto el muestreo de cresta plana como el muestreo natural pueden ser vistos también como esquemas PAM, esquemas de modulación por amplitud de pulso. ¿Por qué? Porque estamos tomando la señal analógica como información y la estamos incrustando o se está incrustando en pulsos. Se toman pulsos para incrustarse y como estamos diciendo que es PAM, ¿qué parámetro se está variando? La amplitud. ¿Cómo se va a variar? Para el caso del muestreo natural o a lo que le llamamos muestreo natural, esa amplitud sigue la misma forma que la señal analógica, que la información que se quiere incrustar. Para el siguiente pulso, la amplitud sigue la forma de la señal analógica, de la información que queremos incrustar, porque recuerden que estamos diciendo que esta señal analógica es la información que queremos incrustar. Esto se puede ver como un esquema PAM. Entonces, el muestreo natural se puede ver también como un esquema de modulación PAM. Pues ya tenemos dos puntos de vista del muestreo natural, simplemente como muestreo, y el otro punto de vista es como esquema de modulación. Lo mismo va a pasar para el muestreo de cresta plana. También se puede ver como un esquema de modulación PAM. ¿Por qué? Porque una vez más, la información analógica, que es la señal, se incrusta variando la amplitud de pulsos, solo que para este caso la variación es distinta. Como la variación A pues se mantiene constante, pero es igual al valor de la señal en el instante donde
empieza a existir la muestra. También es un esquema PAM. Estos dos esquemas PAM, cresta plana y muestreo natural, son PAM analógicos, que significa que la amplitud que toman estos pulsos es analógico. ¿Y qué significa que sea analógico? Que pertenece a un intervalo continuo. ¿Quién es este intervalo continuo? Pues es el intervalo continuo de la señal de información. Esta muestra presenta una amplitud continua. Esta muestra presenta una amplitud continua. Por eso es que se conoce como PAM continua o analógica. Lo mismo va a pasar para el de cresta plana. El valor de amplitud sí se mantiene constante, pero pertenece a un conjunto o a un intervalo continuo de amplitudes. Entonces también es PAM analógica o continua. Esos son esquemas PAM. Fueron los primeros esquemas PAM que empezaron a implementarse. El esquema PCM es un caso particular del esquema PAM. Ya explicamos que hay dos tipos de esquema PAM, de cresta plana y el natural. PCM es un caso particular de del de cresta plana, de este PAM. ¿En qué sentido? Es un caso particular que funciona muy similar. Se toma un pulso, se varía su amplitud de ese pulso, pero en este caso, la amplitud de estos pulsos ya dijimos que es igual al valor de la señal de información en cierto instante de tiempo. En PCM, la amplitud de estos pulsos no va a ser igual al valor que tenga la señal analógica en estos instantes de tiempo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A lo siguiente. Partamos de una señal PAM de cresta plana. Esta señal PAM de cresta plana, recuerden, son pulsos cuya amplitud es continua, es decir, pertenecen a un intervalo continuo. Esta señal PAM o estos pulsos PAM se someten a un cuantificador uniforme. Ustedes ya saben qué es un cuantificador, cómo se diseña. A la salida se va a tener una PAM cuantizada. ¿Esto qué significa? Que cada valor de amplitud de esta PAM de cresta plana analógica se somete al cuantificador y se va a cuantificar. Es decir, se le va a asignar un valor de cuantificación a este valor de amplitud. Lo mismo que ya vimos cuando explicamos digitalización. Y la amplitud de ese pulso será igual entonces a un valor de cuantificación. La siguiente muestra o el siguiente pulso tendrá un valor de amplitud que sea igual a un valor de cuantificación. ¿A qué valor? Dos criterios, porque esto es un cuantificador. Aplica la misma teoría que ya vimos. Hay dos criterios para elegir un nivel de cuantificación, redondeo y truncamiento. Va a depender cuál de los dos se implemente para asignarle el valor de amplitud. Una vez que tenemos una PAM cuantizada, noten ustedes, esta señal PAM de cresta plana tiene amplitud continua. Es decir, cada pulso contiene un valor de amplitud que pertenece a un conjunto continuo. Pero esta señal, que es PAM cuantizada, tiene pulsos. Cada pulso tiene una amplitud o un valor de amplitud que pertenece a un conjunto finito ya. Por eso se le conoce como PAM cuantificada o cuantizada. Y luego, estas amplitudes cuantizadas se codifican de manera que ahora se tiene una PAM codificada, donde cada pulso, cada amplitud de pulso, se codifica con una secuencia binaria. Este pulso tiene una amplitud que se codifica con una secuencia binaria.
Y de ahí el término de PCM. Modulación, porque es modulación PAM. De pulsos, porque se ocupan pulsos para variar su amplitud. Pero vean, cada amplitud de cada pulso está codificada. Modulación por codificación de pulsos. Esto es a lo que se refiere la codificación. Eso es PAM. Esto es el esquema de modulación PAM. Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha relación con la digitalización. Es muy similar. ¿Qué hace la digitalización? Toma muestras. Cada muestra la somete a un cuantificador y luego se le asigna un nivel de cuantificación a cada muestra. Y esa muestra cuantificada se le asigna un código. Vean que es lo mismo, solo que aquí lo estamos viendo como un esquema de modulación. El hecho de estar metiendo pulsos lo estamos convirtiendo en un esquema de modulación. Eso es PCM. Entonces, en resumen, en PCM, cada pulso, cada uno de estos pulsos, representa a una secuencia binaria, Y cada secuencia binaria corresponde a una muestra tomada de la señal de información. Entonces vean, en un PCM es un esquema de modulación donde la información que se va a incrustar son muestras de la señal analógica. Esa es la información. Aunque la información sigue siendo toda la señal analógica, solo se toman ciertos valores de esa información para incrustarlas en estos pulsos. Y la forma en que se van a incrustar es a través de realizar una cuantificación y una codificación. Entonces, cada pulso en PCM representa una secuencia binaria. Y esa secuencia binaria corresponde a una muestra de la señal de información. Aquí tenemos unas gráficas de PCM. Vean, es una simulación, es unas gráficas de una simulación PCM, modulación por codificación de pulso. En negro se tiene la señal de información y en azul se tiene la señal modulada PCM. ¿Qué notamos? Aquí se ve más claro. Tenemos la señal de información, que es la señal en negro. La vamos a incrustar sobre un tren de pulsos, un tren de pulsos. Es decir, vamos a realizar una PAM, pero la PAM va a ser cuantificada y codificada y a eso se le conoce como PCM. Aquí se tiene un pulso, aquí se tiene otro pulso, otro pulso, otro pulso. Pero estos pulsos a su vez representan una secuencia binaria. Están codificados para que se entienda. Esta es la señal analógica y se va a incrustar sobre un tren de pulsos. Se va a modular. Aquí está un pulso, aquí está otro 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 pulso. ¿Sí? Pero vean, cada pulso representa una secuencia binaria. Este pulso representa esta secuencia binaria. Este pulso representaría esta secuencia binaria. Este pulso representaría esta secuencia binaria. Este pulso representaría esta secuencia binaria. Así, cada pulso representa una secuencia binaria. Cada pulso está cuantificado y codificado, aunque solamente se le da el nombre de codificado. Cada pulso está codificado en una secuencia binaria. A esta señal, en verde, se le conoce como señal PCM. A estos números o a estas secuencias binarias, recuerden que cada secuencia binaria representa la amplitud de un pulso. A estas secuencias binarias se les conoce como
dígitos PCM. Entonces, PCM, que es modulación por codificación de pulsos, se puede ver de dos formas, como dígitos binarios, que son las palabras código de cada pulso, que son bits, aquí está, son las palabras código, son los bits, eso es dígitos PCM. Y también se puede ver como formas de onda PCM, la gráfica en verde que les mostré, y los pulsos. De hecho, yo les mostré una práctica en el osciloscopio donde teníamos una forma de onda PCM, una modulación PCM. Por otro lado, si ustedes buscan PCM, van a encontrar estas dos definiciones. PCM es una conversión de analógico a digital, de hecho sí, ya lo explicamos por qué, donde la información contenida en las muestras de la señal analógica se le toman muestras y esa es nuestra información que vamos a incrustar. Pero esas muestras se van a digitalizar antes. Y ya que se hayan digitalizado, el resultado será palabras código, las secuencias binarias, los números. Como por ejemplo, en su examen que les dejé, ustedes tomaron muestras de una señal SDT. Es como si SDT fuera la información. Tomaron muestras de esa información y luego ¿qué hicieron con esas muestras? Las cuantificaron y las codificaron y el resultado fueron números entre 0 y 1023. Bueno, esos números son las palabras código. Así se puede ver PCM como un proceso de digitalización. Pero también se puede ver, como ya lo explicamos, como un caso particular de PAM cuantificada o cuantizada. Ya explicamos por qué. Ahora, aquí explicamos cómo funciona PAM, pero resulta que hay otras formas de onda PCM, no solo PAM, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con eso vamos a arrancar la unidad 2, con otras formas de poder incrustar esas muestras sobre pulsos, llamados códigos de línea. Los códigos de línea no son más que formas de onda PCM. ¿Y qué es una forma de onda PCM? Ya dijimos, es una señal modulada a la cual se le incrustó información, donde esa información son las muestras de la señal de información. ¿Cómo se incrustan? Cada muestra se tiene que digitalizar para obtener una palabra código. La primera forma de onda que vamos a ver es la que estamos explicando ahorita, donde se va a tomar un pulso y la amplitud de ese pulso se va a codificar. Es decir, la amplitud de cada pulso representa una palabra código. Esa es la primera forma de onda de PCM, pero hay otras. Al menos hay como unas otras 10 más y se conocen como códigos de línea, pero los vamos a explicar después. Para finalizar, aquí tenemos un diagrama de un esquema PCM o de un sistema PCM. Vean, se tiene la señal analógica, es la información que se va a incrustar. Aquí se tiene el modulador PCM, aquí está, PCM. Modulador PCM, bueno, conocido aquí como codificador, pero es un modulador PCM. Dentro, el modulador PCM tiene estos bloques: muestreo, cuantificación y codificación. ¿A qué les suena estos tres bloques? A digitalización. PCM realiza una digitalización. A la salida del muestreo se tienen las muestras. Recuerden que esta información se va a incrustar en formato de muestras. Es decir, se van a tomar muestras que se van a incrustar. Se tienen las muestras, se tiene una señal PAM de cresta plana continua en este punto. Esta señal PAM de cresta plana continua se somete a un proceso de cuantificación y el resultado es una señal PAM de cresta plana, pero cuantificada.
Y luego, esta señal se somete a un proceso de codificación y el resultado será esta misma señal, pero ahora es una PAM de cresta plana codificada. O simplemente podemos omitir los pulsos y quedarnos únicamente con las palabras código. Lo que les había dicho, PSM lo podemos ver desde dos puntos de vista, únicamente con las palabras código o con los pulsos. Ambas formas son correctas. En los libros ustedes van a encontrar una u otra, o hay algunos autores que explican las dos. Por eso va a ser muy común que ustedes a estos bits que corresponden a las palabras código le llamen bits PCM o dígitos PCM. Va a ser muy común. Entonces, en resumen, PCM toma la señal analógica e incrusta la información, ¿sí? Un proceso de modulación para obtener la señal PCM. Pero para llegar a esta señal modulada, se tiene que pasar por todo este proceso, que es idéntico al proceso de digitalización. Por eso también es que ustedes cuando busquen PCM, lo van a encontrar en la sección de digitalización. Vean que esto ya es una aplicación de la digitalización. Ya que tenemos digitalización, la podemos aplicar para definir un esquema de modulación, conocido como PCM. Y como ya dijimos, PCM pueden ser simplemente las palabras código, los bits, o puede ser la forma de onda que contiene los pulsos codificados. Pero esto o esta señal PAM solo es una de muchas formas de onda que tiene o que se pueden tener, ¿sí? Conocidas como formas de onda PCM o códigos de línea o formatos digitales, tiene varios nombres. Y eso vamos a estudiar al inicio del siguiente parcial. Con esto finalizamos el tema de PCM. Espero se haya entendido y si no, resolvemos dudas en la siguiente clase. El último tema que vamos a ver para dar por finalizado ahora sí la unidad 1 o el parcial 1 será modulación delta. Vean una vez más el término de modulación delta. Igual es un esquema de modulación. Vamos a explicar en qué consiste. La modulación delta también se puede ver como un método de digitalización. Entonces, vean, ya tenemos un primer método de digitalización que se conoce como PCM. Pero hay otro que se conoce como modulación delta. Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Por ahora, sería todo.